postulantes que vienen, muy distraídos nos tienen y muy poca tregua dan para pensar en qué están candidatos, sus proyectos, las ISAPRES, los impuestos, las AFPs, las pensiones, y en sopor de dilaciones continuamos el trayecto. Conoce nuestro catálogo de ciencias sociales y humanidades y nuestra inteligente propuesta infantil y juvenil. No esperes semanas por tus libros, despachamos cada día a todo Chile. También entregamos en nuestras bodegas en Ñuñoa. Revisa nuestras ofertas en prosaypolitica.cl, teléfono 22-341-5942. Estamos ya de vuelta en Política en Vivo y vamos a tener el gusto de compartir esta segunda parte de nuestro programa con el abogado, doctor en Derecho Constitucional, académico de la Universidad Diego Portales, Javier Couso. ¿Cómo estás, Javier? Qué gusto de saludarte. Tanto tiempo, Felipe, ya. Mucho tiempo, pues todavía estábamos echando de menos y pensamos que ya no nos quería. No, todo lo contrario. Javier, bienvenido. Oye, estamos en medio del escándalo por esta cantidad masiva de licencias médicas con visa y pasaporte. Me refiero a aquellas que fueron mal utilizadas para viaje. Bueno, la connotación que ha adquirido tiene mucho que ver con cómo evidencia el uso generalizado de este tipo de irregularidad que afecta especialmente al sector público, lo que involucra recursos públicos, aunque en el sector privado también, si es FONASA, involucra recursos públicos. Y abre una ventana para ver las oportunidades y el vaso medio lleno también, para entrar en algo tan largamente postergado como la modernización del Estado en materias de estatuto administrativo, por ejemplo, y todo aquello que regula estas situaciones. ¿Tú ves ese marco, ves esa oportunidad política? Creo que está en una época muy polarizada ya, ¿no, Felipe, para esa oportunidad? Lamento ser escéptico. La reacción que ha habido a este escándalo que vale la pena destacar el rol de la Contraloría porque ellos hicieron un cruce y ya el Ministerio de Hacienda venía trabajando porque habían algunas alertas. Por la vía presupuestaria se había detectado que desde la pandemia en adelante, el ministro de Hacienda, Marcel, acaba de informar que ya venían detectando un aumento sensible del uso de la licencia. 10 días más promedio al año por funcionario. Entonces, lo que hizo Contraloría es un cruce que hace aún más escandaloso porque la sensación de que no solo hay un uso exagerado, que uno podía haberlo atribuido, no sé, a situaciones que la propia pandemia generó. Ahora sabemos que no es así, que simplemente hay por lo menos un grupo importante ya sensible, 25.000 funcionarios que hicieron mal uso de 35.000 licencias. Esto implica que algunas personas lo hicieron más de una vez. Y todo el ejército de médicos que estuvieron involucrados. Entonces, es una situación que va a golpear muy fuerte porque si ya hay un cierto dejo de ataque al sector público, una suerte de glorificación exagerada de lo privado, con esto ciertamente es aún más fuerte el golpe. Yo justo acababa de llegar de Estados Unidos donde Elon Musk ha estado en una suerte de cruzada anti-sector público. Ahí no hubo este escándalo. Y que está generando serios problemas en cubrir necesidades públicas. Una de las cosas que más duele de este caso es que los sectores afectados son sectores que tienen que ver con el sector salud, cuidados, la Junji, cuestiones de procesamiento de derechos laborales. Entonces, el grupo golpeado, esto significa más esperas
para sectores vulnerables que necesitaban atenciones importantes. Entonces, es realmente muy dramático lo que hemos conocido. Claro, hay un problema con un principio fundante del Estado social, que es la seguridad social, que se pone en cuestión. Sí, lo comentaba Felipe en el primer bloque, hay actores que están hablando de relativizar el derecho a la licencia, de ir reduciendo progresivamente la cobertura, una serie de cuestiones que estaban fuera de discusión hasta antes de esto y que, bueno, sin bajarle el perfil al escándalo, se pasan un poquito de cambios o pueblos. Totalmente. Yo creo que, a ver, nosotros llevamos 30 años trabajando con lo que es probidad. La primera comisión preocupada de la corrupción se inauguró bajo el gobierno de Frei Ruiz-Tagle, allá por el año 95. O sea, llevamos 30 años en que también hay que suponer que sabemos más hoy que antes respecto de los abusos. Cuando uno mira históricamente lo que ha sido la trayectoria chilena, recordemos que hace algo así como 80, 85 años, Carlos Ibáñez del Campo llega después de 3 gobiernos radicales con el símbolo de una escoba para limpiar la corrupción. O sea, yo diría que la lucha contra la corrupción en Chile ha sido permanente. El rol de la Contraloría es histórico, además. Probablemente la Contraloría General de la República ha jugado un rol dentro de América Latina importante. Dentro del concierto latinoamericano, Chile ha sido relativamente menos corrupto que otros países de la región, entre otras cosas por la Contraloría. Recordemos que en la dictadura militar el único funcionario que se atrevió a, digamos, poner un freno a la dictadura militar fue el Contralor General, en una consulta que declaró ilegal y que le costó, por supuesto, ser expulsado en el acto como Contralor General de la República. Entonces, no quiero hacer una oda a la Contraloría, pero es bueno recordar que esa entidad nos tiene hablando de algo de las más graves connotaciones que uno puede imaginar. No, hay que decir que en todo caso el gobierno había levantado alertas por el aumento explosivo de licencias que se produjo durante la pandemia y después de la pandemia, los años 21 y 22, 2021 y 2022. Hay un documento que se llama Radiografía de estos permisos y hubo 2 millones adicionales de licencias médicas presentadas estos años. Entonces fue exponencial. Está este reporte, se establecieron, claro, comisiones, planes para ir reduciendo el ausentismo laboral, que de todas maneras es endémico y que está muy asociado a 3 sectores. El primero es salud, por la alta exposición a enfermedades, por cierto, pero también por el agobio del sector, el agobio del trabajo en el sector, y bueno, también por las oportunidades de profesionales que pueden extender estas licencias probablemente. Pero el segundo es educación, donde también se viven situaciones bien dramáticas los educadores, los profesores. Y el tercero, Fuerzas Armadas, que no tengo una explicación en realidad, pero debe haber. Ahí ayudaría, Yasna, la mirada comparada. Buscar países, por ejemplo, Uruguay, si es así, si se da la misma mayor exposición en el sector salud, educación, etcétera. O sea, yo tengo la impresión de que nos falta acopio de información comparada, porque compararnos con nosotros mismos es útil en el tiempo, pero no nos ayuda en este momento a saber si pudieran haber indicadores de que es simplemente más fácil obtener licencias si trabajo en el sector salud, licencias fraudulentas me refiero, o si efectivamente hubo una exposición demasiado fuerte a la presión que significó la pandemia, y eso habría explicado un par de años, pero no, ya han transcurrido 3 años desde que más o menos terminó la pandemia. A mediados de 2022 ya estábamos bajando lo peor había pasado. Oye, y otra cosa que hemos comentado también en este punto es, claro, que hay una actitud también de las personas respecto de este tema
muy leve, pues. O sea, el tirar la licencia, lo hemos hablado más de alguna vez en estos días, era casi un deporte finalmente y una salida para temas que no tenían que ver necesariamente con estar enfermo, digamos. Lo cual es muy complicado porque debilitar la legitimidad del derecho a la licencia es una cuestión gravísima para los derechos de los trabajadores, por lo demás. Absolutamente. Yo creo que va a haber mucho análisis sociológico de cuál es la significación cultural que tenía la licencia. Finalmente estaba más o menos instalado, yo creo que no solo en el sector público, En sino todas también en el partes. privado, que era una manera de manejar, digamos, de desescalar algún conflicto al interior del espacio laboral. En fin, yo creo que va a haber mucho análisis, van a haber cambios, ojalá los cambios se hagan teniendo la evidencia sobre la mesa. Y a eso me refería con los estudios comparados. O sea, creo que estamos en una época electoral, pero no solo electoral, estamos en una época electoral en un mundo más polarizado. Y eso hace que las eras electorales tengan digamos, otra connotación que incluso hace unos 15, 20 años atrás. Entonces va a ser un mal momento. Llega a la mitad, a puertas de la cuenta pública del presidente, en menos de 3, 4 días más, vamos a tener la cuenta que es para se rinde cuentas del estado político y administrativo de la nación. No es solo una actividad donde el presidente de la República habla de su situación o la de su coalición o su gobierno. Es un momento que desde tiempos bastante antiguos, desde los gobiernos de Prieto Bulnes Montt, digamos. De los llamados decenios. Exacto, se inauguraba recordemos, en esa época el Parlamento sesionaba algo así como 90 días. Uh-huh. Entonces se inauguraban las sesiones el 21 de mayo y se clausuraban en septiembre. Y básicamente esta idea de dar cuenta de la situación política y administrativa de la nación hace ineludible que el presidente tenga que referirse a este y otros temas que han ocupado nuestro país. Sin duda. Javier, quisiéramos aprovechar que vienes llegando a Estados Unidos. ¿No tuviste problemas con visa ni con ingreso? Ninguna, y es totalmente aleatorio esto. Ya uno de los problemas que tiene nosotros, un grupo de abogados, estábamos en una conferencia sobre sociología del derecho, pero estaba paralela la Asociación de Estudios Latinoamericanos, y hay 5 chilenos que iban a presentar, uno de ellos que es periodista iba a recibir un premio. Le fue negada la visa a último momento. Nicolás Sepúlveda. Así es. Uh-huh. En el grupo que participamos en esta asociación más bien de estudios jurídicos, no supimos de la delegación chilena, no hubo personas que se les negara visa hasta donde supimos. Oye, pero el clima a propósito de la relación con la cuestión de Harvard, con las universidades, con los estudiantes extranjeros, ¿qué pudiste percibir en términos de cómo lo está tomando el mundo académico en general allá? Yo diría que los norteamericanos estuvieron en negación los primeros 2, 3 meses, un poco como las tarifas las levantaba pero después las retiraba. Yo diría que ahora ya con esta guerra contra Harvard, que es muy icónica, ya levantó todas las alarmas entre los colegas constitucionalistas y de otras ramas del derecho con las cuales tuve la oportunidad de hablar. En este momento se está seriamente pensando que corre riesgo la República en un país que tiene 250 años ya casi de república. Claro, y básicamente ya una de las cosas que más complicaba a la gente, ya más en lo que era académico, es que los estudiantes de posgrado de todo el mundo, en todas las ciencias, reaccionan muy rápido a esto. Hay hartas oportunidades en Inglaterra, en Canadá, en Australia, en Europa en general continental. Y en China ahora. Y en China.
sobre todo para cuestiones tecnológicas, para cuestiones donde la libertad de opinión es importante. China no compite, o sea, nadie va a estudiar ciencias políticas o filosofía o derecho, para ser franco, a un país con dictadura de partido único, pero sí en las carreras más tecnológicas, matemáticas, ingeniería, etc. Pero los estudiantes son muy rápidos, es muy sensible esto. Yo creo que la gente, el costo que se va a pagar es gigantesco. Los estudiantes pueden muy rápidamente cambiar, digamos, de universidad a la cual postular. Y Estados Unidos está es una industria, son 50.000 millones de dólares, el millón de estudiantes extranjeros que asiste a todas las universidades norteamericanas. En pesos no se puede decir de lo difícil, digamos, de explicar lo que son 50.000 millones de dólares. Es mucha, mucha plata. No solo es dinero. Pensemos, Harvard tiene... piense la influencia cultural que ha tenido Estados Unidos. Cómo se ha beneficiado más de los mejores científicos del mundo. O sea, hay una tradición que viene desde que Einstein escapa, digamos, de Suiza, el último lugar donde estuvo, pero había hecho clases en Holanda, en fin. Es muy icónico. En ese momento se instaló en Princeton, que creó toda una tradición. Hay todo lo que fue la diáspora judía, la escuela de Frankfurt se instala en Los Ángeles, Kelsen en San Francisco, en la Universidad de California. O sea, hay una tradición libertaria de exponer a los estudiantes y a las comunidades científicas a lo mejor del talento mundial, y todo eso, temen, puede perderse. Trump cultiva este espíritu antielitista muy fuertemente. Estados Unidos tiene poca población universitaria, comparativamente a otros países desarrollados. Hay cerca de un 40% que no va a la universidad. Entra directamente de la secundaria a carreras muy técnicas y entra a trabajar. Hay una división de ingresos muy fuerte entre las personas que sí tienen educación, college le llaman ellos, y los que no. Los que estuvieron en una especie de post-secundaria de 2 años más técnica. Esos votantes probablemente están bastante satisfechos. Es muy fácil levantar un discurso antiintelectual. Y por eso hay mucha preocupación. Uh-huh. Cambiémonos un poquito de tema, Javier, la fiscalía, la relación fiscalía-política, todo este mundo de filtraciones, el manejo de los procesos, etcétera, que se ha vuelto a ver en la primera plana ahora con la decisión del fiscal Cooper de no perseverar en el caso de Sierra Bella, que pudo haber tenido en su momento un efecto electoral más o menos importante, digamos, porque parecía que era evidente lo de Sierra Bella y resulta que se desmorona. No se desmorona, no persevera, lo que, bueno, tú lo entiendes mucho mejor que nosotros lo que significa eso. Permitió interrumpir un parto. Sí, bueno, yo creo que, a ver, las fiscalías en todo el mundo son políticamente hipersensibles, más que los tribunales en cierto sentido. Porque los tribunales, mal que bien, hay procesos colegiados, un juez puede siempre estar, digamos, se le puede enmendar la plana por parte de una corte de apelaciones. Es difícil controlar la Corte Suprema, a menos que se trate de un gobierno ya claramente autoritario, como es Hungría o Venezuela. Pero las fiscalías tienen esta particularidad de que el fiscal nacional no puede estar encima de todo. Y hay una descentralización. Por otro lado, los fiscales en muchas partes del mundo devienen en políticos después, porque son figuras que aparecen defendiendo bienes jurídicos muy queridos por las personas, la seguridad, la probidad. Entonces, los derechos de todo tipo, trabajadores, mujeres, en fin, muchas causas muy nobles se juegan en lo que haga o no una fiscal o un fiscal. Y en este sentido, yo llamaría a evitar sacar conclusiones rápidas. O sea, yo creo que fue mucho más serio para Cooper la unánime, y yo diría muy rotunda, forma en que la Corte de Apelación de Antofagasta
deploró que no hayan advertido que la voz de una mujer no debía haberles indicado que el teléfono que estaban siguiendo por meses no era el de un varón, digamos, era bastante obvio. Al caso de Sierra Bella, porque es normal y hay que acostumbrarse que, yo diría, podría ser expresión de profesionalismo que un fiscal o una fiscal concluya que no están las pruebas. La verdad judicial es algo que es muy importante. Quiero poner esto al líder más admirado en Chile, que es Bukele, donde, claro, allá básicamente jamás una fiscalía abandonaría un caso porque no hay pruebas. Simplemente se avanza. Se avanza porque ya están totalmente controlados por el régimen. Entonces, yo creo que hay que distinguir. A mi juicio, el fiscal nacional hizo bien en apartar a Cooper del caso Procultura, porque fue, y además donde falló, hay que decirlo, la jueza de garantía, no recuerdo si era una jueza o un juez de garantía que fue quien aprobó estas escuchas. Pero creo que hay que distinguir, no me iría, digamos, no pondría todo dentro del mismo saco. Pudo haber habido otra persona como fiscal que hubiera, luego de 2 años investigado y llegado a la conclusión, hace 2 años no había un proceso electoral cuando comenzó este caso. Y además bien lo echa abajo porque puede haber influido lo de Procultura, no lo sabremos nunca. ¿Cómo se arreglan estas cosas? Acá es donde yo creo que la idea, la pulsión de que cambiando las reglas vamos a cambiar las prácticas, no me parece a mí que sea muy prometedora. Así como el caso en la Corte Suprema, ustedes recordarán el caso Vivanco, fue muy importante como llamado de atención. Yo creo que este caso va a hacer un llamado de atención para que las y los fiscales sean más, yo diría, circunspectos a la hora de hacer su trabajo. Ha habido demasiada, hay que evitar demasiada exposición pública, hay que trabajar más, hablar menos, y las filtraciones ciertamente son escandalosas y sorprende cómo son tan jugosas, como es verdad que son muy útiles para el periodismo. Eso no debiera hacernos acostumbrarnos al hecho de que cada vez que un fiscal filtra algo está violando mandatos legales y constitucionales de probidad. Distinto es que después pueda ser utilizado por la prensa. Y está muy bien que lo utilice la prensa. Pero sin duda, el funcionario que incurre en esto, no sabemos cuántos sumarios administrativos se han levantado para investigar esto al interior de la Fiscalía. Yo creo que termino con un punto, este tema con un punto muy, muy útil. Hay un autor que investigó por qué Uruguay tenía muchos menos asesinatos policiales que Brasil y que Argentina. Y descubrió algo que en Chile tenemos. Cuando hay un problema en Carabineros, afortunadamente existe la PDI, que es la que suele descubrir los problemas de corrupción o de asesinatos policiales de Carabineros. Y viceversa, cuando hay problemas de corrupción policial en la PDI, suele ser Carabineros el que investiga. O sea, si hay alguna oportunidad en que la redundancia ha sido útil, es cuando existen este tipo, porque lo que se llama internal affairs en Estados Unidos nunca funciona muy bien. O sea, Brasil tiene un sistema parecido a Estados Unidos en ese sentido. La policía militar, se llama en Brasil, se investiga a sí misma. Y rara vez llega a algo. En cambio, cuando hay problemas de Carabineros, la PDI tiene todos los incentivos de investigar con todos los recursos. Y viceversa. Y bienvenido sea. Javier Couso, doctor en Derecho Constitucional, académico de la Universidad Diego Portales. Como siempre, Javier, un gusto compartir este tiempo contigo. Muchas gracias por tu gentileza. Con todo gusto. Hasta la próxima. Nos vemos. Gracias, Javier. Ya pues nos vamos. Falta poquito ya. Falta un minuto nomás para las 8. Tania González, Fernando Sepúlveda en la producción periodística, Patricio Núñez, Ignacio Puelles y Ariel Acevedo en la puesta al aire. Muchas gracias por su compañía. Seguimos conversando mañana. Buenas noches. Buenas noches.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas